Buenas noches. Para la Dirección de Carrera de Contaduría Pública es un honor tenerlos a ustedes aquí, jóvenes, y vamos a presentarles a los compañeros de EY, don Sebastián, perdón, don Randall Oquenda, don Sebastián Bolio y don Daniel Quesada, que nos van a hablar acerca de la reforma fiscal, los diferentes impuestos que nos van a estar afectando a todos los costarricenses. Entonces, les cedemos la palabra a ellos. Gracias, don Carlos. Buenas noches. Mi nombre es, como decía don Carlos, Randall Oquendo. Yo trabajo en el área de impuestos de Ernst & Young, ahora EY para Centroamérica, y como dijo don Carlos, me acompañan Sebastián Bolio, que es gerente de nuestra práctica de impuestos internacionales, y Daniel Quesada, también quien es gerente de nuestra práctica de litigio fiscal y política fiscal. La verdad que para nosotros es un honor estar pudiendo compartir con ustedes la noche de hoy y hablar un poquito sobre el tema de la reforma fiscal. La reforma fiscal, tal vez ustedes están muy jóvenes, pero Costa Rica como país tenía más de 20 años de tratar de aprobar una reforma fiscal. Realmente como país dejamos casi que el agua nos llegara hasta el cuello antes de aprobar esta reforma fiscal. Hubo muchos gobiernos en el pasado que intentaron aprobar una reforma fiscal integral. ¿A qué me refiero con integral? Modificaciones sustanciales a la ley del impuesto sobre la renta, así como una nueva ley al impuesto al valor agregado. La verdad que esto es un hito histórico. La verdad que como país teníamos problemas serios de gobernabilidad, y haber podido aprobar esta reforma fiscal con una asamblea legislativa tan fracturada como la actual, la verdad que pocas personas pueden creer que se haya logrado. Incluso ahora estaba leyendo en La República o en La Nación que el logro que más se le reconoce al presidente de la República es haber aprobado o logrado aprobar esta reforma fiscal, que tiene como una lógica intención la reducción del déficit fiscal. ¿Y qué es el déficit fiscal? Esto podemos imaginarnos como la casa de cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos más gastos que los ingresos que recibimos y gastamos más todos los meses, ya sea en comida, salidas, paseos, lo que ustedes se quieran imaginar, y gastamos más de lo que ganamos, tenemos que salir a endeudarnos, ya sea por tarjetas de crédito o pidiendo préstamos personales o lo que a ustedes se les pueda ocurrir para poder pagar nuestros gastos mensuales. Eso es lo mismo que le pasa al gobierno. El gobierno tiene unos gastos muy altos y los ingresos, que su mayor parte provienen de los distintos tributos que financian la operación, no alcanzaban para pagar los gastos, y esto poco a poco iba incrementando el déficit fiscal, con toda una serie de implicaciones que no nos permitían invertir en infraestructura, salud, educación, y con un efecto rebote también en las tasas de interés, la inflación y toda una serie de factores macroeconómicos que estaban afectando realmente la operación del país. Claro, no podemos decir que la reforma fiscal ya vaya a resolver todo el tema del déficit fiscal. Como ustedes saben y ha salido en los medios de comunicación, es necesaria una reforma a la ley de empleo público. Hoy, precisamente en la tarde, el gobierno presentó el proyecto de ley que va a regular el tema de empleo público, y vamos a ver cuál va a ser las discusiones que se avecinan para los próximos meses en la Asamblea Legislativa. Y otro componente de lo que se espera son las políticas económicas del gobierno para poder reducir el déficit fiscal. Es la aprobación de lo que ustedes leen todos los días en los periódicos o escuchan en las noticias, la emisión de los eurobonos. Y hoy Albino Vargas, cuando lo entrevistaban después de que se hizo el anuncio del proyecto de ley de empleo público, él lo que dice es que esto es una negociación donde
el gobierno, para que la oposición le apruebe la emisión de los eurobonos por 6.000 millones de euros, se comprometió a presentar el proyecto de empleo público, que es algo con lo que la oposición ha presionado, porque del lado de la oposición se permitió la aprobación de los impuestos, pero había un compromiso del gobierno a restringir el gasto público, y eso no ha sucedido. Bueno, esta ley de empleo público definitivamente que va a ser una discusión país. No nos extrañemos si en este año tenemos más huelgas, más movimientos de los sindicatos y otro tipo de asociaciones similares, pero bueno, es lo que hay. Definitivamente tenemos que seguir avanzando en la reforma estructural del Estado, y la aprobación de una nueva ley de empleo público, al menos yo personalmente creo que es fundamental para seguir avanzando con el recorte de los gastos y tener ya reglas claras con una única compensación en el sector público, donde no haya una serie de variables que puedan alterar el gasto público en uno u otro sentido. Bueno, sin más, esto era una pequeña introducción para explicarles. Yo sé que probablemente ustedes lo han visto en sus distintos cursos, pero cuál es la importancia o la relevancia de esta reforma fiscal, que incluso probablemente durante los primeros meses va a generar un impacto en la inflación, que es normal cuando se aprueban este tipo de leyes, sobre todo lo que es el IVA, que va a encarecer muchas cosas que antes nosotros no pagábamos impuesto de ventas. Por ejemplo, ustedes ahora van a cortarse el pelo, van al dentista y eso va a ser un 13% más caro. Recordémonos que el impuesto al valor agregado, al igual que el impuesto general sobre las ventas, son impuestos al consumo que tenemos que soportar nosotros, que somos los consumidores finales de los bienes y de los servicios. Entonces esto no es simplemente que lo leo en los periódicos. Creo que todos tenemos que entender qué es lo que trae el plan fiscal, en qué nos va a afectar y cuáles van a ser los impactos que esto va a tener en los próximos meses y en los próximos años, de no tomarse las siguientes medidas, las otras medidas como la ley de empleo público, la aprobación de los eurobonos y todo lo que se viene. Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a Daniel Quesada, que nos va a hablar un poco sobre lo que es la ley del impuesto al valor agregado, que como les comenté es algo totalmente nuevo. Costa Rica es uno de los pocos países en la región y en Latinoamérica que no tenían una ley del impuesto al valor agregado como tal, y los cambios que esto va a implicar en materia del impuesto al consumo. Perdón, va Sebastián con IVA o renta. Buenas noches a todos. En primer lugar, me uno a las palabras de Randall, agradecerle a la UIA y a todos ustedes por estar aquí y a la UIA por invitarnos. Estoy de acuerdo con las apreciaciones iniciales que hacía Randall en que la ley o la reforma fiscal no es solo importante para los que nos dedicamos a impuestos o para los que tenemos empresas, que de alguna u otra manera, directa o indirectamente, nos va a afectar la reforma fiscal, sino a todos nosotros como personas, como consumidores, va a tener un impacto en una u otra medida. Entonces, por eso es fundamental entender a grandes rasgos qué implica la reforma fiscal, y sobre todo los que están en carreras donde definitivamente van a estar involucrados de una u otra manera con la práctica de impuestos. Inicio tal vez brevemente comentando una pequeña línea del tiempo de cómo fue el trámite legislativo, y no me voy a detener mucho aquí, del proyecto de ley que finalmente fue publicado o fue aprobado el diciembre del año anterior, conocido como la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Tal vez lo que queremos ilustrar aquí rápidamente, para no detenerme mucho en este tema, es que el proyecto de ley, como les mencionó Randall, los impuestos normalmente no son muy fáciles de aprobar en el Congreso, no son muy populares, normalmente no tienen el momentum político necesario para aprobarlos. Entonces son muy polémicos. Los gobiernos normalmente tienden a evitar este tipo de proyectos de ley, porque por supuesto que popularmente a nadie nos gusta que nos cobren más impuestos.
Entonces, tal vez lo relevante aquí es que el proyecto de ley, por lo menos en la versión que finalmente fue aprobada, inició tal vez su texto base en el gobierno anterior de Luis Guillermo Solís. Tenía un texto base bastante establecido, incluso llegó a aprobarse en comisión. Sin embargo, al gobierno anterior no le dio tiempo de aprobarlo porque hubo el cambio de gobierno. Entonces, inevitablemente le tocó al gobierno actual, al de Carlos Alvarado, terminar el trámite y finalmente aprobarlo. ¿Y por qué es relevante lo que les vamos a comentar ahora? Porque sin duda el trámite legislativo en dos gobiernos se refleja verdaderamente en el texto finalmente aprobado. Es decir, parece que en muchos temas hay ciertas áreas grises o inconsistencias que tal vez por el mismo trámite legislativo no quedaron claras en la ley o en el texto finalmente publicado, y entonces en algunos casos las vamos a indicar tal vez las áreas que a través del reglamento o definitivamente con una reforma posterior deben ser aclaradas. Tal vez lo que quería ilustrarles, repito, existen ciertos temas, sobre todo en la ley del impuesto sobre la renta, que podrían considerarse inconsistentes dentro de la misma ley y que tienen poca claridad a la fecha. La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, como les adelantó Randall, tenía la finalidad de paliar o de mitigarlo de alguna medida la situación gravosa en la que estaban las finanzas públicas. Esto se intentó lograr o se intenta lograr con 4 pilares fundamentales. Hoy les vamos a hablar de los primeros 2, que son los relativos a impuestos, a las reformas de impuestos tributarias, la ley del impuesto al valor agregado, que de inmediato les voy a hablar yo al respecto. Esta es una ley completamente nueva que viene a sustituir la ley del impuesto general sobre las ventas y reformas a la antigua ley del impuesto sobre la renta. Hubo dos reformas relacionadas con la contención del gasto, a mi juicio algo tímidas, que van a ser complementadas con los proyectos de ley como el de la reforma del empleo público que les comentaba Randall. Sin más, entremos a hablar sobre la nueva ley del impuesto al valor agregado. Me imagino que todos han escuchado alguna otra medida, que viene el IVA, el nuevo IVA. Bueno, la idea aquí es entender en qué consiste el IVA y qué cambios trae tanto para nosotros como personas, como consumidores, como para nuestros diferentes trabajos o incluso en los cursos que llevan ustedes en su carrera. Lo primero que les comento, ya lo adelantó Randall muy bien, es un impuesto indirecto que grava el consumo. Es decir, a diferencia del impuesto de renta que grava las manifestaciones de riqueza, es decir, nos grava diferente dependiendo qué tanta riqueza se manifiesta en una empresa o en una persona. El IVA con los impuestos indirectos son los impuestos más democráticos, es decir, nos gravan a todos por igual, independientemente de que alguien sea millonario o tenga menor capacidad contributiva. El IVA, cuando uno va al supermercado y le cobran un 13% sobre un bien, a todos nos cobran el mismo 13%. La gente a veces piensa que verdaderamente el verdadero cambio es cambiar de un impuesto de ventas a un IVA, que ese es el verdadero cambio de esta reforma. He escuchado esa concepción en muchas oportunidades. Y esto podría considerarse que no es cierto. Es decir, la verdadera diferencia son estas, tal vez muy resumidas en este slide que ven aquí, pero nuestro impuesto de ventas ya funcionaba más o menos como un IVA. ¿Y qué quiere decir eso? Como también les adelantó Randall, el IVA lo que busca gravar es al consumidor final. Entonces pensemos que sí, está bien, todos los bienes y servicios en general están gravados con el IVA, la venta de bienes y servicios, pensemos cualquier tipo de bien o servicio que yo adquiero, servicios de abogado, materia prima, madera para hacer una mesa, etc. Cuando yo compro un bien o una mercancía o adquiero un servicio, en ese momento es que se cumple el hecho generador del IVA. ¿Cuál es la diferencia fundamental con el impuesto de ventas que actualmente funciona y que todos hemos partícipes de este impuesto? La diferencia es lo primero que ven ahí, que es la ampliación de la base. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente el impuesto general sobre las ventas grava únicamente la venta de servicios específicos que están en el artículo 1 de la ley del impuesto general sobre las ventas. Entonces, por esta razón, si los servicios no están incluidos en esta lista cerrada, no están gravados hoy en día con el impuesto general sobre las ventas.
¿Qué quiere decir eso? Por eso mismo, como les mencionaba Randall, cuando yo voy al peluquero no me cobran un 13% porque en el artículo 1 de la ley del impuesto general sobre las ventas no está incluido este servicio. Cuando voy al abogado, al ingeniero, etcétera, no me cobran el 13%, pero específicamente porque no están en esta lista cerrada del artículo 1. ¿Cuál es la diferencia con el IVA ahora? Con el IVA ahora todos los servicios van a estar grabados en principio o por regla general. Y solo los servicios que exista una exoneración específica o una no sujeción específica, que ahora los vamos a ver algunos, son los que no van a estar grabados. Ahora el principio se invierte. Ahora entendamos que todos los servicios van a estar grabados salvo que exista una exoneración específica o alguna regla específica. Entonces, como les comentaba Randall, de inmediato eso vemos cómo nos va a impactar en la vida independientemente de nuestra carrera y de nuestros trabajos, cómo nos va a impactar en el día a día de inmediato. Todos los servicios que yo adquiero, que antes no me cobraban un 13%, a partir del 1 de julio, que reitero, es cuando entra en vigencia la ley del impuesto al valor agregado, van a ser un 13% más caro. Entonces, hasta los que no nos gustan los impuestos, bueno, a mí sí me gustan, pero hasta los que no les gustan los impuestos, de inmediato pueden ver la afectación que van a tener en su vida personal, estén o no enterados de cómo funciona el IVA. ¿Qué es relevante también el IVA? Y aquí paso al segundo tema, la acreditación financiera. Y con la última reforma de la ley del impuesto general sobre las ventas ya funcionaba muy similar nuestro impuesto de ventas a un IVA. Entonces por eso digo que tal vez la diferencia fundamental es esto, que ahora los servicios se graban y no tanto la mecánica de cómo funciona el impuesto. ¿Qué quiero decir con acreditación financiera? Como les adelanté, el IVA lo que busca grabar es al consumidor final. Si ustedes imaginan cualquier cadena productiva, hay muchas empresas que participan desde que se vende la materia prima, puede que se convierta o se construya una mercancía, hasta el distribuidor, el vendedor, la tienda donde yo finalmente lo compro. Esas son muchas empresas que se van a ir vendiendo esa mercancía que se va transformando y se le va dando valor agregado, de ahí el nombre, hasta llegar al consumidor final. ¿Qué es lo que pasa? Si yo estoy en parte de esa cadena, es decir, yo estoy en el medio y se lo vendí a la tienda que finalmente lo vendió, yo no soy el consumidor final, porque yo recibí esa mercancía, la transformé, le di valor agregado, es decir, recibí madera, por ejemplo, la convertí en una mesa y la vendí a una tienda. Yo no fui el consumidor final de la madera que compré, yo la transformé y a su vez le di valor agregado y la vendí, la pasé en la cadena productiva. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta regla? Bueno, si yo no era el consumidor final, yo no tenía que soportar el impuesto. Pero lo pagué porque todos los que vendan bienes y servicios van a cobrar siempre el 13%. Entonces, ¿qué es lo que dice la regla? Me da derecho a un crédito fiscal, que no es otra cosa que yo pagué el impuesto, pero como yo no era el consumidor final, tengo derecho, entre comillas, a recuperarlo. Y esto no hay mucho trámite al respecto. En la declaración del IVA, que me adelanto, se presenta todos los meses, uno declara, ok, estos fueron los insumos y los servicios que yo adquirí, que yo compré, que son parte de mi actividad, que yo no soy el consumidor final y tengo derecho a recuperar como un crédito fiscal esos impuestos. Esa es la mecánica verdadera del IVA, se va pasando el IVA para que al final el único que lo pagó es el consumidor final. Esa es la idea, ahorita vamos a ver algunas excepciones, pero esa es la idea conceptual de un IVA aquí en cualquier lado. Tarifas diferenciadas, que este tal vez fue uno de los grandes errores de la ley, en mi opinión. Se incluyeron tarifas diferenciadas, la tarifa general, también lo adelanto, del IVA es el 13%, igual que el impuesto general sobre las ventas. Ustedes lo van a ver en las facturas, ustedes hoy en día van a un supermercado o a un restaurante, ven donde hay una línea que dice impuesto de ventas 13%, lo mismo va a pasar con el IVA. ¿Qué pasó con las tarifas diferenciadas? Y aquí tal vez la intención era proteger a ciertos sectores vulnerables y dijeron, bueno, no queremos encarecer en un 13% ciertos sectores vulnerables como salud, educación privada, algunos servicios relacionados con turismo como boletos aéreos, seguros. ¿Qué hicieron? Introdujeron tarifas diferenciadas que en realidad fueron tarifas reducidas. Es decir, hay algunos servicios específicos que en vez de un 13% me van a cobrar un 4%, un 2% o un 1%. Y uno dice, bueno, qué bien, me va a salir, en vez de pagar 13, voy a pagar un 4%, me sale más barato el producto. Sí, no, aquí el problema es, y volviéndome a la segunda regla, les doy de una vez la regla del crédito fiscal.
que es, yo me puedo acreditar los impuestos que yo pagué, el IVA que yo pagué en el ejemplo que les estaba diciendo, siempre que a su vez lo que yo venda al 13% también. Y algunas ventas exentas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo que vendo está al 4%, por ejemplo, todo lo que yo pagué, los 13%, todo el IVA que yo pagué en mis insumos y mis servicios, lo puedo recuperar, pero al 4% también hacia atrás en la misma proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo compré, por ejemplo, mi materia prima, la madera, en el ejemplo que les puse, y me cobraron un 13%, si yo a su vez vendo el 13%, eso que yo pagué lo recupero al 100%. Si yo lo vendo a una tarifa reducida, al 4 o al 2%, pues ese 13% que pagué no lo puedo recuperar al 100%, sino en el mismo porcentaje que yo había vendido. ¿Y qué implica que yo no pueda recuperarlo? Que lo tengo que asumir yo de mi bolsillo. Y si yo como comerciante lo asumo de mi bolsillo, pues hay dos opciones, o el costo lo asumo yo, es decir, tengo menos utilidades, o el costo lo traslado al precio al consumidor final, que es lo que en muchos casos, mientras el mercado lo permite, probablemente es lo que va a suceder. Entonces vemos que una tarifa reducida, en la práctica lo que puede significar es aumentar los costos a una empresa que no va a poder recuperar a su vez todos los IVAs que pagó con créditos fiscales, como les mencionaba, y es probable que aumente el costo de estos bienes y servicios, que la idea era protegerlos, y en la práctica puede que en muchos casos no sea así. Por último, se incluyeron, y esto tal vez es algo novedoso en nuestra región y positivo, diría yo, algunas normas que buscan regular lo que se conoce como economía digital. Y es que pensemos que nuestras normas tributarias, ya de algunas de más de 30 años, pues no contemplaban muchas realidades que imperan hoy en día en el comercio. Por ejemplo, el internet, muchas formas de comunicación digital, servicios que se pueden prestar hoy en día, me pueden prestar un servicio sin que nadie nunca venga a Costa Rica, cualquier tipo de servicio. Un servicio de contabilidad hoy en día me lo pueden prestar desde China, desde Panamá, desde donde sea. Entonces vemos que la evolución de todas estas herramientas tecnológicas suponían un reto a nuestras leyes tributarias, y cuando fueron redactadas o publicadas no contemplaron estos supuestos. Entonces estas normas tal vez buscan cerrar algunos portillos, estas normas que se introdujeron y que ya vamos a ver a detalle, cerrar algunos portillos que existían en nuestras leyes anteriores cuando no había una regulación clara en estos casos de servicios prestados remotamente, por ejemplo. Tal vez uno de los principios fundamentales del IVA y en realidad todo nuestro sistema tributario es el principio de territorialidad. ¿Y eso qué implica? Ok, ya vimos que en general el IVA grava cualquier venta de un servicio o de un bien. Cuando yo venda un bien o un servicio, salvo que haya una regla especial, tengo que cobrar un 13% sobre el costo de ese servicio, sobre el precio de venta, perdón. Ahora, ese servicio y ese bien tienen que ser vendidos en Costa Rica. Por supuesto, los servicios que se vendan afuera, vamos a ver algunas excepciones, pero los servicios y los bienes que yo compre afuera de Costa Rica, pues no van a estar gravados con este impuesto. Eso es lo que implica el principio de territorialidad. Sin embargo, hay algunas excepciones a este principio de territorialidad, y precisamente buscan regular estos temas, esta economía digital que les adelantaba. En general, los servicios que se presten desde el exterior y también los bienes intangibles van a estar gravados en Costa Rica siempre que el que los reciba o se utilice o lo aproveche esté en Costa Rica. Entonces vemos cómo buscan cerrar ese portillo que yo les mencionaba. ¿Qué quiere decir eso? Si a mí me prestan un servicio de forma remota, pero se aprovecha y se usa en Costa Rica, pues ahora claramente va a estar grabado con el IVA. ¿Qué pasaba antes? Antes la norma me decía, bueno, si se presta un servicio en Costa Rica, tengo que cobrar, o se vende un bien en Costa Rica, tengo que cobrar el impuesto general sobre las ventas. Bueno, si me lo prestaron remoto desde Panamá, ¿se prestó en Costa Rica o no se prestó en Costa Rica? Existía esa duda y con buena razón con la legislación anterior. Ahora claramente va a estar grabado con IVA si se utiliza o se aprovecha en Costa Rica, y si a su vez el que lo recibe es un contribuyente de IVA.
Aquí hay algo importante también, el hecho generador, ya vimos que es la venta de bienes y servicios en Costa Rica en general, ya vimos el tema de territorialidad, reitero, tiene que ser en Costa Rica la venta. Aquí hay un tercer elemento importante que es la habitualidad, porque alguien se hace la pregunta inmediata, bueno, si yo le vendo a mi hermano mi celular, estoy vendiéndole una mercancía, está en Costa Rica, ¿debería cobrar el IVA o no? Bajo lo que habíamos visto anteriormente, sí, pero con esta nueva regla que estamos viendo con este slide, es claro que yo no soy habitual en la venta de celulares. Entonces, por supuesto que el IVA lo van a cobrar las personas físicas o jurídicas que ordenen los factores productivos y que tengan una verdadera actividad económica y que sean habituales en la venta de bienes y servicios en Costa Rica. En general, esta filmina la podemos resumir, el hecho generador, normalmente lo que nos dice es en qué momento hay que pagar el IVA. Y a grandes rasgos, para no entrar en demasiado detalle aquí, en ambos casos, cuando se venda el bien, es decir, cuando hay una transferencia del bien, de dominio del bien, o cuando me emitan la factura, lo que pase primero. En la práctica, normalmente la factura es donde me cobran el 13%. Lo mismo en servicios, lo que pase primero entre la prestación del servicio y la emisión de la factura. Como les mencionaba, a diferencia de cómo funciona el impuesto general sobre las ventas, que lo que dice es, todos los servicios hoy en día no están grabados, salvo que expresamente estén grabados, incluidos en el artículo 1. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el IVA? Todos los servicios están grabados, que reitero, salvo que existe una exención específica. Y aquí pueden ver algunas exenciones específicas que incluye la ley. Las exportaciones, ya sea de bienes o de servicios, si es un servicio que yo presto para que se consuma afuera, aunque sea de forma digital también, está exento de IVA. Las ventas a zonas francas, las zonas francas mantienen, y hubo discusión, cierta polémica en el trámite legislativo, pero finalmente las zonas francas quedaron exentas del IVA. Y a mi juicio así debería mantenerse, aunque haya algunas posiciones o algunas intenciones de querer grabarlas en proyectos ulteriores. Los servicios financieros, que también hubo discusión en el trámite legislativo, hubo la intención de grabar los servicios financieros cuando no fueran prestados por entidades reguladas, llámense los bancos o entidades financieras. Hoy en día cualquier interés, comisión, arrendamientos financieros, etcétera, que lo preste, ya sea un banco o otra persona no regulada o empresa, no van a estar exentos del IVA. Comisiones de operaciones de operadores de pensiones, primas de seguros de supervivencia con rentas vitalicias, entre otras. Aquí aprovecho el primero porque yo creo que es algo que sí de inmediato creo que a todos nos va a llamar la atención, y es los alquileres. Creo que eso nos va a afectar a muchos independientemente de que trabajemos en impuestos o no. Los alquileres en general, el alquiler es un servicio. Como hablamos, todos los servicios están grabados por principio, por lo que a partir del 1 de julio, todos los alquileres están grabados con un 13%. Si ustedes alquilan apartamento, casa o un alquiler comercial, los alquileres ahora van a ser un 13% más caro. Hay dos excepciones o excepciones relevantes tal vez a esta regla. La primera es la que ven ahí, es decir, en la primera línea. Es más, las dos están ahí. Cuando sea un arrendamiento de viviendas de habitación, apartamentos, casas, solo va a ser gravable con IVA si la renta mensual supera 1.5 salarios base, que hoy en día anda como 660,000 colones. Si la renta mensual es menos que eso, pues está exento de IVA. Ahora, si la renta mensual lo supera, aunque sea por un colón, la totalidad de la renta es lo que va a estar grabado con el 13%. También hay una exención para pequeñas y medianas empresas inscritas en el MEIC y en el MAC, como tal, las famosas pymes, y el rango es el mismo, 1.5 salarios base es lo que contempla la exoneración. Los servicios de educación privada también los podría mencionar aquí. El reglamento vino a aclarar algo que en la ley tal vez no había quedado claro.
La ley mencionaba servicios de educación privada exentos, pero también lo mencionaba en la norma donde establecía una tarifa reducida del 2%. Lo que viene a aclarar el reglamento, y aquí aclaro, el reglamento normalmente, como ustedes saben, es una norma de menor rango a la ley que emite el Ministerio de Hacienda, junto con el presidente, para regular o aclarar ciertos puntos de la ley, aunque no debería ni aumentar ni reducir, digamos, la regulación que viene incluida en la ley. El reglamento para el IVA, que es el único que todavía hemos tenido a la vista un borrador, ya fue publicado para consulta pública. Los 10 días hábiles que se le da al público para manifestarse ya vencieron, por lo que estaríamos esperando que pronto se publique la versión ya definitiva del reglamento que regule el IVA. Y sobre educación privada, nos dice básicamente que si es un servicio prestado, por una carrera o por una institución que es autorizado o regulado por el MEP, por CONESUB, por todos estos entes rectores, pues va a estar exento de IVA al servicio. Otro tipo de educación privada va a estar grabado con el 2% que les mencionaba. En general hay una norma específica que quiero resaltar aquí, que es el traspaso de bienes muebles e inmuebles grabados con impuesto de traspaso, son no sujetos del impuesto. Y pensemos en el caso de la venta de un carro o de un apartamento, que ambos van a ser grabados con un impuesto de traspaso. En ambos casos va a haber una no sujeción del impuesto, lo que se traduce en la práctica para efectos de consumidor, no me van a cobrar el 13%. Aquí lo que les mencionaba, algunas tarifas reducidas. La tarifa general de nuevo es el 13%. Los boletos aéreos internacionales ahora van a ser un 4% más caro, aunque el 4% no se calcula sobre la totalidad del boleto, sino sobre el 10% del boleto. Entonces primero calculamos el 10% de la totalidad del boleto y sobre eso me van a calcular un 4% adicional del boleto aéreo. Los servicios de salud van a estar grabados con un 4%, aunque se contempla un mecanismo de devolución de IVA exactamente cuando se haga el pago por estos servicios en formas electrónicas. Es decir, lo que se busque cuando en esas transacciones evite los pagos en efectivo y haya trazabilidad sobre las transacciones, se va a implementar un mecanismo que todavía no se ha publicado cómo va a funcionar, en los que los consumidores de estos servicios de salud van a poder recuperar o se les van a hacer devuelto este 4%. Medicamentos van a estar grabados con un 2%, actualmente están exentos. Canasta básica e insumos van a estar al 1%, actualmente están exentos también. Sí. Sí, es una buena pregunta. La pregunta para los que no escucharon es ¿por qué los boletos aéreos se calcula el impuesto solo sobre el 10% del valor del boleto y no sobre la totalidad? Y va por ahí con lo que decís, pensemos en la regla general, los servicios grabados son los que se prestan en Costa Rica. Obviamente los servicios de transporte por excelencia, no solo transporte de pasajeros, sino comerciales, pues siempre hay un tema complicado de determinar si pasa por 3 países, digamos, a donde se prestó efectivamente el servicio, por lo cual ese 10% es una presunción, digamos, de los vuelos que salen o llegan a Costa Rica, bueno, sobre todo salen de Costa Rica, que un 10% corresponde a la parte transcurrida por Costa Rica, pero por ahí viene el razonamiento detrás de calcular así el impuesto. Está la regla general que les mencioné, es decir, el IVA, el IVA que yo pagué en mis insumos, y cuando yo estoy operando una empresa, pensemos que ahora todo va a llegar IVA, entonces el 13% que yo pagué en el alquiler del lugar, el 13% en servicios relacionados de transporte de mi mercadería, por ejemplo, 13% en la materia prima que yo utilicé para producir mi producto, valga la redundancia. Los voy a poder recuperar si yo no soy el consumidor final, siempre que esos bienes y servicios estén directamente relacionados con mi actividad. Es decir, si yo hago mesas,
pues la madera, el transporte, el alquiler, si están relacionados con mi actividad, pero si por allá compré un pasaje aéreo para yo irme de vacaciones a Estados Unidos, obviamente ese IVA no está directamente relacionado con mi actividad económica y no lo voy a poder recuperar como crédito fiscal. Esto se lo mencioné anteriormente, cuando yo vendo, y este es el problema, ya que vimos a detalle las tarifas reducidas, cuando yo vendo a una tarifa reducida, a un 4 o a un 2%, pues voy a tener limitado la posibilidad de recuperar los IVAs que yo pagué en mis insumos y en los servicios que yo adquiera relacionados con mi actividad. La economía digital, aquí como titulamos esta filmina, igual hay una normativa específica que busca gravar los servicios digitales, sobre todo transfronterizos, y los servicios de telecomunicaciones particularmente, aunque en realidad todos los servicios prestados desde afuera utilizados en Costa Rica están grabados, pero hay una normativa tal vez apuntada específicamente a todos los servicios de plataformas digitales que todos utilizamos para escuchar música, para ver videos, Netflix, Spotify, HBO, todo lo similar. Se incluyó un mecanismo y hace mucho tiempo la administración tributaria andaba buscando algún mecanismo de cómo grabar ese 13%, porque pensemos que yo pongo mi tarjeta para pagar este monto, el pago se hace un pago internacional y me cobran desde una cuenta en Estados Unidos, una empresa en Estados Unidos, y la administración tributaria no tiene cómo ir y cómo percibir el impuesto en esa operación. ¿Qué es lo que se incluye? Creo que esto tal vez ya lo han escuchado. La obligación se quiere imponer ahora a los bancos de percibir el impuesto. Es decir, el banco que emite mi tarjeta de uso internacional con la que yo hice este pago, la intención es que en la compra de estos servicios digitales transfronterizos, el banco sea el obligado a percibir el impuesto completamente. Entonces, si a mí Spotify me cobraba 100 al mes, el banco me va a cobrar 113 y va a percibir el impuesto directamente. Ahora, en la práctica esto trae muchísimos problemas, porque los bancos son los que se les trasladó el problema práctico, que es el siguiente. Acordémonos que este impuesto parte del principio de territorialidad. Es decir, si yo alquilo un hotel en México, eso no va a estar grabado con IVA en Costa Rica. Si yo compro bienes, incluso si son importados, recordemos que cuando uno importa bienes, uno paga el impuesto del IVA en aduanas. Entonces estos son dos claros ejemplos, servicios que yo utilizo afuera, agarré un tour en Panamá, o bienes que voy a importar porque igual van a pagar el IVA cuando los importo. Son dos ejemplos donde los bancos no me deberían percibir ese 13%, porque uno, no debería estar grabado con el impuesto. Cuando yo pasé mi tarjeta en Estados Unidos para pagar un hotel, no me debería percibir el 13% porque no está grabado con IVA, o cuando yo importo un bien, reitero, porque va a pagar en aduanas. El problema que se enfrentan los bancos es poder determinar con las miles de operaciones que tramitan o que procesan por minuto, es poder identificar si ese bien que yo estoy comprando con mi tarjeta de uso internacional es verdaderamente un servicio digital transfronterizo, como lo que ellos están buscando grabar, o es un servicio, no sé, compré algo en Amazon, por ejemplo, que no debería ser porque es un bien que va a pagar el IVA en aduanas. Entonces, hay cierta preocupación en el sector bancario de cómo van a aplicar esta regla, cómo van a saber a cuál sí, a cuál aplico, a cuál no. La norma, por supuesto, establece que en los casos en que me perciban el 13% y no me lo tienen que percibir, yo tengo que ir a pedir la devolución ante la administración tributaria. Sin embargo, es algo tedioso de cada vez que uno pase la tarjeta tener que ir a pedir una devolución, y actualmente se está discutiendo alguna solución práctica para que los bancos puedan definir cómo aplicar esta percepción especial del impuesto. Algunas disposiciones transitorias, como ustedes saben, las leyes normalmente incluyen este tipo de disposiciones que lo que buscan es regular sobre todo la entrada en vigencia o algunas situaciones mientras hay una transición, como lo dice el nombre, entre la ley anterior y la ley que está a punto de entrar en vigencia. La primera es que los contratos, y esto es una pregunta recurrente, aunque se hayan firmado antes del 1 de julio que entra a regir el IVA, a partir del 1 de julio les va a aplicar el IVA como independientemente de cuándo se firmaron. Y la gente lo pregunta, no, mira, es que yo firmé mi alquiler de mi apartamento hace 2 años, entonces no me aplica el IVA.
A partir del 1 de julio, si supera 1.5 salarios base, me tienen que cobrar el 13% sobre el alquiler. También hay algunos sectores en los que el IVA va a entrar progresivamente porque se piensa igual, que son sectores sensibles que deberían ser, digamos, protegidos de esa manera, como el sector salud, algunos sectores de construcción, pero de nuevo, sin entrar a demasiado detalle, pensemos que las ventas exentas o la mayoría de ventas exentas no necesariamente es algo positivo, porque me puede limitar la posibilidad de recuperar mis créditos fiscales. Las ventas exentas, al igual que las tarifas reducidas, me van a limitar la posibilidad de recuperar mi crédito fiscal, excepto algunas ventas específicas que están exentas, como las ventas al Estado, las exportaciones, las ventas a zonas francas, a entidades públicas, en resumen, y privadas que tengan una exoneración especial. Estas, por más que yo estoy vendiendo al cero o estoy vendiendo exento, sí me da el derecho de poder recuperar como crédito fiscal el IVA que yo pagué en mis insumos y en los servicios relacionados con mi actividad. Tal vez aquí destaco tal vez el transitorio 12, que se establece que el Ministerio de Hacienda cuenta con 12 meses para poner a funcionar este mecanismo que les mencionaba, en el mecanismo que funciona, que si yo le pago de una forma electrónica a mi doctor, la posibilidad de que me devuelvan el 4% de IVA que me debería cobrar él en la factura. Ese mecanismo todavía no se conoce y en buena teoría el Ministerio de Hacienda tiene 12 meses para poner a funcionar este mecanismo. De mi parte, eso sería lo que tenía preparado para hoy en relación con el IVA. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. De lo contrario, pasaríamos de inmediato con Daniel Quesada a ver el... Sí, tal vez, Sebastián, nada más, antes de pasar con el impuesto sobre la renta, la universidad, según nos indicaba don Carlos, ha preparado un refrigerio para ustedes, el cual está en la parte de atrás del salón. Tal vez, como vamos un poco en contra del tiempo, tomemos unos 10 minutos, se sirven algo de comer, algo de tomar y volvemos para concluir con la parte relacionada con el impuesto sobre la renta. ¿Les parece?
Eso. Bueno, buenas noches. Si quieren seguimos con la parte del impuesto sobre la renta. Por un tema de tiempo vamos a ir un poco más rápido, igual si tuvieran alguna duda interrumpen y nos detenemos un momento. A diferencia de lo que pasó con la ley del impuesto al valor agregado, que era algo que explicaban ya Randall y Sebastián previamente, las modificaciones que se hacen al impuesto sobre la renta no son una reforma integral al impuesto, sino que son una serie de modificaciones muy puntuales, pero que no dejan de ser trascendentales y comprensivas, que en cierta medida, al no tratarse de una reforma integral al impuesto, pues generan una serie de distorsiones que estamos a la espera de que el reglamento pueda aclarar. Las medidas de la ley del impuesto sobre la renta básicamente se agrupan en tres, que son una renta global, que este es un cambio al artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, que vamos a ver más adelante. Hay otra serie de medidas que tienen que ver con lo que se llaman el impuesto sobre rentas y ganancias de capital. Este era el objetivo principal de la ley, que si ustedes recuerdan, cuando se presentó el primer proyecto de ley de fortalecimiento a las finanzas públicas, en lo que se refería el impuesto sobre la renta, lo que tenía era un capítulo de rentas y ganancias de capital. Si ustedes recuerdan, hoy en día las ganancias de capital se graban únicamente cuando son habituales. Sin embargo, sí es pacífico, digamos, a nivel de otros países, que las rentas de capital tienen que pagar un impuesto, y eso era lo que se buscaba. Y hay también otra serie de disposiciones que tal vez no son reformas tan comprensivas como la renta global o el título de rentas y ganancias de capital, pero que no dejan de ser relevantes para las operaciones que tiene una compañía. En lo que se refiere al impuesto sobre la renta, el impuesto a las utilidades prácticamente, en el tema de renta global, hay que remontarse a cómo funciona hoy en día la ley del impuesto sobre la renta. Si ustedes recuerdan, la ley del impuesto sobre la renta hoy tiene un carácter cedular. Esto quiere decir que todos los ingresos que se tienen tributan de acuerdo a una serie de reglas específicas que están en la ley. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que los ingresos ordinarios que tiene una compañía tributan dentro del impuesto a las utilidades con un 30%, partiendo de que es una empresa. Si es una persona con actividad lucrativa hay una escala de tarifas. Por ejemplo, si lo que estoy recibiendo son rendimientos de una inversión en un título, en un banco, pues se me retiene un 8% y esa retención es única y definitiva, y así sucesivamente con los diferentes ingresos que grava la ley. ¿Qué es lo que pasa con la renta global y qué es lo que perseguía la administración tributaria? Básicamente que todos los ingresos que yo genero, todas esas ganancias, tributen dentro del impuesto a las utilidades y ya no por separado. Esto quiere decir que yo voy a tener, que es como se conoce, una canasta, que es esa canasta de renta global, a la cual yo voy a tener que sumar de todos mis ingresos que tenga como compañía o como persona física con actividad lucrativa, y al final del periodo fiscal lo llevo a un 30%, si fuera el caso de una empresa, que ese es el tributo que pagan en impuesto a las utilidades, o en el porcentaje que me corresponda si soy una persona física con actividad lucrativa. ¿Cuál es el tema que hay? Que, como les mencionaba anteriormente, la ley no hace una reforma integral a la ley del impuesto sobre la renta, sino que queda un artículo 1, que es el impuesto a las utilidades, que me establece la globalización de la renta, pero tengo a lo largo de la ley un montón de rentas cedulares que tengo que ver cómo se integran a la renta global. Esto quiere decir que hay una serie de reglas específicas bajo las cuales me dicen, ok, usted va a tener también rentas y ganancias de capital que van a provenir de su actividad lucrativa. La ley me define, ahora lo vamos a ver más adelante, cuáles son esas rentas del capital o ganancias del capital que considero afectas a mi actividad lucrativa, y en ese caso las tengo que tributar al final del periodo fiscal al 30%. Ahora bien, volvemos, como sigue teniendo elementos de una renta cedular, hay algunas de esas rentas de capital o ganancias de capital que en el momento en el que ocurren se les va a retener un 15%. No obstante lo anterior, al final del periodo fiscal, yo como empresa lo que tengo que hacer es agarrar mis ingresos ordinarios, agarrar ese tipo de rentas de capital y sumarlas a todos esos ingresos y tributar sobre el 30%. Ahora bien, si ya me habían retenido un 15%, ese 15% lo tengo como un pago a cuenta
del impuesto, es decir, lo acredito contra la renta global al 30% de todas las utilidades más rentas y ganancias de capital que tengan esa consideración de elementos patrimoniales afectos a mi actividad lucrativa. Esta reforma es, como les mencionaba, en el artículo 1. Básicamente el artículo 1 sigue manteniendo su estructura. Lo que me dice es que se graban dentro del impuesto a las utilidades todos los ingresos ordinarios que provengan de una renta de fuente costarricense. Por renta de fuente costarricense se siguen entendiendo los rendimientos o ingresos generados por capitales, bienes o servicios utilizados en el territorio nacional. Es importante mencionar eso porque si ustedes recuerdan hubo algún momento en el que se discutió si inclusive el país quería tener una renta mundial que hubiera implicado que inclusive ingresos que se generan extraterritorialmente tenían que tributar en el país. Sin embargo, al final se optó por esa renta territorial y lo que se agrega es justamente eso que les mencionaba, que me dice, o sea, para efectos del impuesto a las utilidades, hay ciertas rentas y ganancias del capital que tienen que tributar al 30% y ya no con una retención, por ejemplo, del 8% única y definitiva en la fuente. En cuanto a cómo distingo yo cuáles son esas rentas y ganancias de capital que tengo que agregar al impuesto a las utilidades, lo que les decía, la ley me dice que son aquellas que provienen de elementos patrimoniales afectos a una actividad lucrativa, y justamente la ley me define actividad lucrativa como todos aquellos que sean necesarios para generarme rendimientos. Básicamente todo, por la definición, es suficientemente amplia, y si ustedes ven el propósito, que es tener una renta global bajo la cual yo tengo que sumar todos mis ingresos como empresa a las utilidades para tributarlos al 30%, pues tiene sentido que la definición sea lo suficientemente amplia para tratar de agarrar todos los ingresos. No obstante, la norma me dice que hay algunas rentas del capital, por ejemplo, que no tienen esa consideración de actividad afecta a la actividad lucrativa, y es, por ejemplo, aquellas que vengan de rendimientos de activos que sean únicamente para uso personal, o, por ejemplo, también me excluye, que es una de las más importantes, los rendimientos que me generan títulos valores que emite cualquier entidad financiera regulada por la SUGEF. Esto implicaría que, por ejemplo, volvemos a lo que les decía, pese a que la ley trata de globalizar todas las rentas, hay algunas de esas que, por ejemplo, si yo tengo un rendimiento que me genera un título valor que emitió un banco nacional, yo esa renta me van a tributar al 15%, pero no la voy a tener que llevar al 30% al final del periodo fiscal, pero porque la ley expresamente me dice que no la tengo que globalizar. Pese a ello, hay también, y vamos a ver más adelante, el título de ganancias de capital establece un régimen de una tasa de un 15%, sin embargo, hay algunas que se me excluyen y me dicen, pese a que es una ganancia de capital que en principio tributa el 15%, por disposición expresa de la ley va a tributar un 30%, y un ejemplo de esas son las ganancias de capital habituales. La ley ya ahora sí incorpora una definición de habitualidad. Si ustedes recuerdan, una de las carencias más grandes que tiene hoy en día la ley del impuesto sobre la renta, por ejemplo, para el caso de ganancias de capital, es que no hay una definición de habitualidad, y la administración tributaria en algunas ocasiones ha llegado a decir es que habitualidad no tiene que ver con un tema de si usted hace reiteradamente una transacción, sino con el simple hecho de que usted tenga un ánimo mercantil, ya es habitual en la transacción. Sin embargo, ya ahora sí se incluye una definición que sigue siendo igualmente amplia, porque lo que me dice es que una persona es habitual cuando se dedica con ánimo mercantil de forma pública, continua o frecuente a cierta actividad. Entonces quedamos en un supuesto parecido en el cual en cualquier momento que yo tenga una ganancia de capital, si caigo dentro de esa definición de habitualidad, la tributo al 30% y no al 15% del régimen de rentas y ganancias de capital. Hay otra excepción, que por ejemplo es la segunda que está ahí mencionada, que es en el caso de bienes depreciables, que eso sí está hoy también en la ley, y lo que me dice es que cuando yo tengo una ganancia de capital que provenga de un bien depreciable, tributa directamente al 30% y no al 15% dentro del régimen de rentas y ganancias de capital. Esas serían dos excepciones a la renta global, en cuyo caso me entran directamente al 30%. Otro de los temas importantes que incluye la ley es ya la claridad respecto al diferencial cambiario. Si ustedes recuerdan, hoy hay mucha controversia y muchos litigios todavía pendientes sobre cuándo nace cuándo tengo que grabar el diferencial cambiario, más que nada si es con base en el método del realizado o del devengo,
muchos contribuyentes hasta cierto punto consideraban que únicamente se gravaba con base en el realizado, que es decir, cuando percibo efectivamente la ganancia es cuando la gravo. Tributación tenía la posición de que no necesariamente era cuando la percibía efectivamente, sino con el simple hecho de registrarla contablemente. Al final del periodo fiscal yo evalúo mis operaciones en dólares, si me genera una ganancia, pues la gravo, si es una pérdida la deduzco, pero había cierta confusión sobre si era con el devengo o el realizado. Ya la ley viene a aclarar que el método que se debe seguir para determinar cuándo ocurre el diferencial cambiario es el devengo, lo que ya deja claro que es al final del periodo fiscal cuando yo tengo que hacer esa conversión de mis operaciones en dólares a colones y determinar si existe una ganancia o pérdida en su caso. En cuanto a las rentas del capital, básicamente lo que me dice la ley es que lo que se grava es cualquier obtención de dinero o ingresos que provengan de rentas del capital o de ganancias del capital. Sin embargo, sí me hace la salvedad que cuando hay un tratamiento específico dentro del título primero, que es impuesto a las utilidades, en ese caso esas rentas o ganancias de capital tributan con las reglas del título primero, que es el impuesto a las utilidades, y no con el tratamiento específico que hay en el título de rentas y ganancias de capital. Ahora bien, en el caso de las rentas de capital, la ley las define como rentas del capital mobiliario y rentas del capital inmobiliario. Las rentas del capital inmobiliario, básicamente son los ingresos que yo genere, por ejemplo, de dividendos o cesión de intangibles. En el caso de rentas del capital inmobiliario, como el nombre lo sugiere, son los ingresos o rendimientos que yo percibo de alquileres o de la cesión o de goce, uso de bienes inmuebles. Mientras que en el caso de las ganancias de capital, lo que la ley busca gravar justamente es la diferencia o ese incremento, esa variación en el patrimonio, producto de una alteración que vamos a ver más adelante cómo se determina. En el caso de las rentas del capital, la renta imponible, lo que voy a gravar en el caso de capital inmobiliario, es la renta bruta menos gastos deducibles. Eso me va a dar la cuantía sobre la cual tengo que calcular el 15% del impuesto. Sí es importante mencionar que la misma ley me dice que en el caso de rentas del capital inmobiliario puedo deducirme un 15% como gasto, sin necesidad de justificar, pero sin posibilidad de tener otra deducción. Y si esa renta fuera generada por un fondo de inversión no financiera, esa deducción aumenta un 20%, pero quedamos en el mismo supuesto. O sea, es un gasto que no tengo que justificar, pero no puedo deducir más de ese 20%. Ahora bien, ¿qué es lo que me dice la ley? Que cuando yo tengo contratado al menos un empleado para producir esas rentas, puedo optar por tributar bajo el título primero. Eso quiere ir por un plazo de 5 años, no es como que pueda estar yendo y viniendo de un régimen. ¿Qué es lo que implica eso? Que voy a tributar al 30% bajo el impuesto a las utilidades, pero voy a tener la posibilidad de aprovechar todos los gastos asociados que tenga a esa gestión. Que eso, por ejemplo, para el caso de inmobiliarias o empresas que sí tengan un apalancamiento financiero grande para producir la renta, pues es muchísimo más conveniente pagar un 30% de impuesto, pero poder aprovechar todos los gastos que únicamente un 15%, pero con las limitaciones, con los gastos, limitados. En el caso de rentas del capital mobiliario, pues la renta imponible, la materia que se grava, es el importe total de la contraprestación sin posibilidad de tener algún tipo de deducción. En el caso de las ganancias de capital, como les mencionaba ya anteriormente, básicamente lo que se grava es la diferencia que se genera en el patrimonio entre el valor de adquisición y el valor de transmisión. Justamente esa diferencia que se genere, pues va a ser una ganancia gravable o una pérdida deducible en el caso de que cuando yo transmito el activo, pues tenga una pérdida. Bueno, en el caso de que no haya una contraprestación, que puede ser un tipo de transacción gratuita, el valor de la ganancia de capital se determina por el valor de mercado de la transacción o del bien que se me está traspasando. En el caso del devengo del impuesto, el impuesto de rentas y ganancias de capital se liquida en los 15 días del mes siguiente al que ocurrió el devengo del hecho generador, que en el caso de rentas de capital es cuando se perciben o cuando ya son exigibles. Y en el caso de las ganancias de capital, justamente es cuando se produce la variación del patrimonio. Ahora bien, si bien se establece, valga la redundancia, una obligación mensual, la misma ley dice que en el caso, por ejemplo, de
empresas inmobiliarias o entidades bancarias que están acreditando constantemente rentas del capital, se pueden establecer mecanismos para que el pago del impuesto y la obligación de registrarlo sea, por ejemplo, trimestral y no necesariamente mensual, pues ello puede llevar un ejercicio bastante significativo para gente que constantemente genera ganancias de capital o acredita rentas del capital. Entre algunas otras cuestiones importantes que tiene la ley está una norma de reorganización empresarial, que básicamente lo que me dice es que cuando yo llevo a cabo una reorganización empresarial bajo los métodos que se mencionan, las ganancias de capital que se generan por la transmisión del patrimonio las puedo considerar como no realizadas, siempre y cuando la persona, o sea, el negocio que subsiste, tenga, o en la transacción media un motivo económico válido, es decir, y lo vamos a ver más adelante, ya no se puede alegar el simple ahorro tributario como un motivo económico, lo que me dice es que tiene que haber sustancia en la transacción, pero a condición de poder tener esas ganancias de capital como no realizadas, tengo que mantener el valor que tienen en libros para después, si las vendo, poder determinar cuál es la ganancia de capital. Es decir, lo que no me permite la norma hacer es decir que estoy haciendo una reorganización empresarial, transmito todo mi patrimonio, le hago un incremento de valor y eso no se grava, sino lo que me dice es si usted va a transmitir su patrimonio como una reorganización empresarial, lo puede hacer y no me tiene que pagar por ganancias de capital, pero no me puede aumentar el valor de los activos, sino que los tiene que mantener al valor en libros para que en caso de que usted realice una venta posterior, poder saber cuál es la ganancia de capital verdadera y poder grabar esa manifestación de riqueza. Hay algunas disposiciones para ganancias de capital que se obtienen por personas que no están domiciliadas en el territorio nacional. En ese caso, por ejemplo, la ley lo que me dice es que si se vende una propiedad, por ejemplo, que es de un no domiciliado, lo que se hace es que quien adquiere tiene que retener un 2,5% del impuesto por concepto de ganancia de capital, y a efectos de que me puedan acreditar o el registro nacional se pueda poner esa propiedad a mi nombre, yo tengo que ir y acreditarle al registro que efectivamente ya se retuvo ese 2,5% por concepto del impuesto. Las tarifas, como les mencionaba, la tarifa general es del 15% para ganancias y rentas de capital. Hay una disposición específica dentro de la ley que me dice que cuando yo tengo bienes y derechos que adquirí previo a la entrada en vigencia de la ley, puedo aplicar en lugar de una tarifa del 15% sobre la ganancia o la renta del capital, una tarifa de un 2,25% sobre el importe total de la contraprestación. Esto para no perjudicar en algunos casos en que se hayan adquirido bienes o derechos justamente con anterioridad a la vigencia de la ley, que con la tarifa general del 15% pueda ser muy onerosa. Hay una tarifa también del 7% que es para rendimientos que generan títulos que emiten el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda en colones. Hay también una tarifa de un 8% que es la que se retiene en el caso de los rendimientos que pagan cooperativas de ahorro y crédito a sus asociados. Hay también una tarifa del 10% para los excedentes que pagan las cooperativas a sus asociados. Y hay también una escala de tarifas para excedentes que pagan las asociaciones solidaristas. En este caso, si el excedente equivale a un salario base, se retiene un concepto del 5% de pago del impuesto de renta del capital, un 7% si el excedente está entre 1 y 2 salarios base, y si el excedente es mayor a 2 salarios base, el impuesto que se cobra es de un 10%. En este caso de las asociaciones solidaristas, hago el comentario, hay también discusión porque las asociaciones solidaristas dentro de la ley del impuesto sobre la renta se consideraban como entidades no sujetas al pago del impuesto. Sin embargo, con la modificación se elimina esa no sujeción, que quiere decir que en principio están obligadas al pago del impuesto sobre la renta. Actualmente hay mucha discusión sobre qué es lo que se tiene que gravar en el caso de los ingresos o rendimientos, riqueza que genera la asociación solidarista, porque por otro lado tenemos justamente la ley de asociaciones solidaristas que me dice que los ingresos que se generan en la consecución de su fin están exentos, pero por otro lado hay asociaciones solidaristas que son muy grandes y no necesariamente o ya generan ingresos que posiblemente exceden los necesarios para el fin que persiguen. Entonces hay como mucha discusión sobre qué es lo que va a estar grabado al haberse eliminado la no sujeción del impuesto.
Algunas exenciones relevantes que están hoy en día también en la legislación, pero que se les agregan algunos requisitos, y es, por ejemplo, la distribución de dividendos cuando las sociedades son de capital costarricense. Si ustedes recuerdan, hoy en día, cuando se hace una distribución de dividendos entre sociedades de capital costarricense, no se paga el impuesto. La ley sigue manteniendo esa exención respecto del impuesto a las rentas del capital, pero lo que me condiciona es a quién recibe el dividendo. La sociedad que recibe el dividendo tiene que tener una actividad económica válida y estar sujeta al pago del impuesto. Esto podría ser eventualmente un tema para sociedades tenedoras de acciones o holdings que no necesariamente tienen una actividad económica sujeta, por ejemplo, tal vez al pago del impuesto a las utilidades, y que en ese caso, cuando reciban un impuesto, un dividendo de otra sociedad de capital costarricense, si no se logra acreditar que se tiene una actividad económica y se paga el impuesto, pues no se tendría derecho a esa exención y sí se tendría que pagar el 15% por concepto del impuesto sobre la renta. En cuanto a otras disposiciones que les mencionaba, hay una cláusula antielusiva. Esta es importante, si bien esta no es una modificación a la ley del impuesto sobre la renta, es la única modificación que se hace en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, pero es relevante mencionarla, y básicamente es el principio de realidad económica que está hoy en la legislación, que es el artículo 8 y 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, pero por decirlo así, de una manera reforzada. ¿Y qué es lo que me dice esa cláusula antielusiva? Que cuando el único motivo que haya en una transacción que yo realice es el ahorro tributario, la administración tributaria me puede desconocer la forma e imputarme los efectos que hubiera tenido la transacción desde el punto de vista tributario. Es decir, me pueden decir, ok, usted hizo esta transacción únicamente para generar un ahorro tributario, yo le desconozco la forma y le imputo el impuesto que le hubiera correspondido. Hay también normas de no deducibilidad de pagos a jurisdicciones no cooperantes. Esto básicamente lo que viene a implicar es que cuando yo tenga un gasto que está asociado a una entidad o a una operación que está vinculada con una jurisdicción no cooperante que se define en la ley como aquellos países que tengan una tasa del impuesto a las utilidades que aproximadamente anden un 12%, que es el 40% de nuestro 30% de impuesto a las utilidades, o con las cuales Costa Rica no tenga un convenio de intercambio de información, la administración tributaria por default me va a desconocer y me va a rechazar la deducibilidad de ese pago, salvo que yo como contribuyente le pueda ir a demostrar a la administración que la transacción fue real y efectiva, pero siempre queda a juicio de la administración tributaria pues aceptar, o sea, dar esa calificación de transacción real y efectiva para que yo me pueda deducir el impuesto. También hay otras disposiciones que ya tienen que ver más con temas de tributación internacional. Una de ellas es el tratamiento de asimetrías híbridas, que básicamente esto ya está más alineado con plan de acciones BEPS y con otros estándares de organismos internacionales, que básicamente lo que me dice es que cuando yo tengo un instrumento financiero, y ese instrumento financiero por el tratamiento, y es con una parte relacionada, y por el tratamiento tributario que tiene en Costa Rica y que tiene en ese otro país, o no ha pagado impuestos o ya fue un gasto deducible, en buena teoría yo en Costa Rica no podría considerar ese gasto como un gasto deducible. Hay otra norma también alineada con estándares de tributación internacional, que es la incorporación de la definición de establecimiento permanente. Si ustedes recuerdan, hoy en el impuesto sobre la renta hay una mención, pero muy genérica, a cuando determinadas actividades económicas que se desarrollen en el país en nombre de una entidad que no está domiciliada constituyen un establecimiento permanente, pero no desarrolla mucho más. Ya se está incluyendo en la norma, pues que, por ejemplo, para que se pueda considerar, tiene que haber un lugar fijo de negocios y es un establecimiento permanente porque se están prestando servicios. Los servicios tienen que haber excedido un periodo de más de 183 días y ya me establece una serie de reglas que hoy en la legislación no están y que dificultan la aplicación en la práctica de esta figura. Otra de las medidas antielusivas importantes que se incorporan a la ley del impuesto sobre la renta es la limitación de los intereses no bancarios, y les explico cuál es el propósito de la norma y después se las comento porque puede dar más claridad. Lo que se busca con esta disposición que se incorpora en la ley es evitar que, por ejemplo, yo pueda tener operaciones con compañías relacionadas, préstamos especialmente,
y que ese préstamo tenga un interés altísimo con el único fin de que yo en Costa Rica deduzca la base imponible del impuesto porque lo aprovecho como un gasto. Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma? Cuando usted tenga intereses que no provengan de préstamos bancarios, usted solo va a poder aplicar como gasto deducible un 20% del EBITDA por cada periodo fiscal. Ahora bien, si se trata de intereses que sí provienen de un préstamo con una entidad financiera, sí puedo deducir la totalidad. La limitación de ese 20% como gasto financiero que voy a poder aprovechar es solo en el caso de intereses que provengan de endeudamientos entre compañías. Esta limitación comienza hasta el año 2020 y comienza en un 30%, no en el 20% que establece la ley, y va bajando 2 puntos porcentuales cada año hasta llegar, si no me equivoco, como en el 2025 al 20% que menciona la ley. En cuanto al impuesto al salario, hay una reforma y es que se agregan 2 nuevos tramos del impuesto. A hoy el impuesto al salario llega hasta un 15% para aquellos salarios que superan 2.100.000. Con la reforma se están incluyendo los 2 tramos que se ven subrayados y es aquel tramo que va de 2.100.000 a 4.200.000 va a tributar un 20% y el tramo de salario que excede los 4.200.000 tributa un 25%. Y bueno, ya para finalizar, hay otras modificaciones a la ley que tal vez son importantes mencionar. Hay un cambio de periodo fiscal. El periodo fiscal deja de ser de octubre a septiembre y pasa a ser de enero a diciembre. Ese va a ser ahora el nuevo periodo fiscal ordinario. Tributación va a poder fijar otros periodos fiscales, pero ya no va a ser en función de contribuyentes, sino en función de ramas de actividad o sectores de actividad. Esto es importante porque a hoy la administración tributaria informalmente lo que ha dicho es que va a haber un megaperiodo fiscal que va de 1 de octubre de 2019 a diciembre del 2020. Efectivamente son 15 meses, pero no ha terminado de resolver cómo se cierra el periodo fiscal 2018 porque voy a tener, digamos, si tengo periodo ordinario, 3 meses con una legislación distinta. Entonces hay un tema ahí sobre cómo se va a cerrar que la administración no ha terminado de aclarar. Hay disposiciones sobre diferimiento de pérdidas. Si ustedes recuerdan, hoy únicamente se pueden deducir pérdidas compañías agrícolas e industriales, las industriales por un periodo de 3 años, las agrícolas por un periodo de 5 años. La administración tributaria interpreta muy restrictivamente qué es una compañía industrial, que es en la que podrían calzar más empresas. Ahora sí se acepta que cualquier compañía que tenga una pérdida las pueda deducir por 3 años. En el caso de empresas agrícolas se le sigue manteniendo ese trato de poderlas deducir por 5 años. En materia de precios de transferencia se incorpora el principio de libre competencia, que si bien no es una regulación extensiva sobre precios de transferencia, que tal vez hubiera sido lo ideal, por lo menos establece ya a nivel legal el sustento para la normativa de precios de transferencia. Y ya para finalizar, hay un aumento en la tarifa de remesas por servicios profesionales, que esto es básicamente cuando yo estoy pagando un servicio profesional al exterior, que hoy tienen una tarifa del 15%, esa tarifa aumentaría a un 25%, que es la misma que tienen hoy asesoramiento técnico y que a la fecha pues había generado un poco de discusión entre la administración tributaria y los contribuyentes de cuándo era asesoramiento técnico porque pagaba un 10% más o cuándo era un servicio profesional que pagaba únicamente el 15%. Y bueno, pues eso es a grandes rasgos las modificaciones que hay sobre el impuesto sobre la renta y bueno, pues nuevamente reiterarles el agradecimiento por el tiempo y la disposición para estar acá y también a la universidad por la invitación a la exposición. Pero, gracias. Bueno, gracias a todos, buenas noches. No sé si alguno tendrá alguna pregunta adicional. El día sábado tenemos otra actividad similar a esta acá en la universidad, entonces para que están cordialmente invitados si quieren volver a venir o sus amigos o algún colega que quieran invitar, si no se han ido de vacaciones a Semana Santa, para que los inviten a que participen de esta actividad. De nuestra parte es todo. Nuevamente agradecerles, buenas noches, gracias a don Carlos por la invitación y cualquier duda estamos a las órdenes. Hasta luego.